Cuando estaba embarazada de 8 meses, mi marido me estrelló un cenicero en la cabeza. Si no hubiera sido por ti, que rompiste la carta que Lara me escribió entonces, no se habría perdido nuestra reunión. Y ese psicópata no la habría atacado. Silvia. Tú mataste a Lara. Vete al infierno y paga por su muerte. Tenía muchísimas ganas de decirle que yo no había roto la carta. Pero antes de que pudiera hablar, ya estaba tendido en un charco de sangre. La consciencia se desvanecía. Cuando volví a abrir los ojos, me encontré de nuevo antes de los exámenes de ingreso a la universidad. La belleza de la clase, la belleza de la clase. Lara. Estaba de pie frente a mí, con su uniforme escolar. Radiante y juvenil. Me metió un sobre en la mano. Silvia. Por favor. Te ruego que me ayudes a entregarle esta carta a Harlan. Por un momento me quedé aturdida. ¿Podría ser? ¿He renacido? Al verme absorta en mis pensamientos, Lara preguntó tímidamente. Silvia, ¿estás bien? La imagen del rostro desfigurado de Harlan me invadió la mente mientras levantaba el brazo. El cenicero se estrellaba una y otra vez. Un terror escalofriante me invadió. Se mezcló con un odio tan agudo que casi me destrozó. Reaccioné de golpe y le devolví la carta a la fuerza. Su carta. Asuntos suyos. No estoy obligado a entregarla por usted. Lo dije con frialdad. Los ojos de Lara se enrojecieron al instante. Su expresión estaba herida. Silvia. ¿Qué te hice para que me odies tanto? ¿Ni siquiera me haces este pequeño favor? ¿Qué? ¿Por qué lloraba? Solo me negué. No le había hecho nada. Estaba a punto de explicarlo cuando de repente. Silvia, ni se te ocurra molestar a Lara. Harlan irrumpió como un vendaval, protegiendo a Lara tras él y mirándome con furia justificada. Al ver ese rostro familiar, pero aún juvenil, el odio me invadió con tal intensidad que casi me quemó el pecho. Apreté los puños con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Me contuve de agarrar una silla y estrellársela en la cabeza. Yo no la acosé, dije. Respiro hondo. Mi tono es monótono. Créanlo o no. Entonces me di la vuelta para irme. ¡Alto! Ladró Harlan con brusquedad. Su voz contenía una advertencia inequívoca. Silvia, te advierto que te mantengas alejada de mi vida. Y no te atrevas a volver a mentirle a mi madre. Mis pasos vacilaron. Lentamente. Me di la vuelta y solté una risa fría. No te preocupes, Harlan. No me interesa en absoluto tu vida. Me giré una vez más para irme. Pero de reojo. Lo vi atraer a Lara hacia sí. La abrazó con fuerza mientras le juraba con una ternura y una determinación inusuales. Lara. No tengas miedo. Estoy aquí. Te protegeré el resto de mi vida. No dejaré que nadie te vuelva a hacer daño. Así que era cierto. Harlan también había renacido. En mi vida anterior, había accedido a entregar la carta de Lara a Harlan. Pero en la entrada de nuestro complejo residencial, me encontré con su madre, la tía Sang. Nuestras familias eran vecinas y siempre habían sido muy unidas. Su mirada se posó en el sobre que tenía en la mano. Sus cejas se alzaron con picardía. Vaya, vaya. ¿La pequeña Silvia está enamorada? ¿Quién es el afortunado que te escribió esta carta de amor? No es mía. Instintivamente escondí la carta tras mi espalda. Aunque sentía la cara arder. Ah, sí. Harlan. Rápido como un rayo. Me arrebató la carta antes de que pudiera reaccionar y abrió el sobre de un tirón. Tía. No mires. Es una carta privada. Lloré. Pero ya era demasiado tarde. Su mirada recorrió el papel. Y la sonrisa se le congeló en el rostro. Su expresión se ensombreció. La rabia se extendió como la pólvora. Desvergonzada. Espetó, temblando de furia. Al segundo siguiente hizo trizas la carta y la tiró a la basura junto a la carretera.
¡Qué zorra! ¡Qué asco intentar seducir a mi hijo! Me quedé allí atónita. Tartamudeando. Tía. ¿Qué decía la carta? ¿Qué decía? Su risa era gélida. Su mirada era afilada como un cuchillo. Esa chica. Lara, según dijo su padre, un jugador empedernido, estaba muy endeudado y planeaba venderla. Temía no volver a ver a Harlan jamás. Por eso le pidió que se vieran en un motel barato para una última despedida. ¿Adiós? La voz de la tía Jane tembló de indignación. Esto parece una estafa. Intentan extorsionarme y arruinar la reputación de mi hijo justo antes del examen de ingreso a la universidad. Este es un momento crucial para él. No dejaré que nadie destruya su futuro. Silvia. Me agarró del brazo con fuerza. Su tono era firme pero suplicante. Prométeme que no le contarás nada a Harlan. Necesita concentrarse en sus estudios. Nada más. Su enfado y su agarre me dejaron el brazo dolorido. Dudé. Luego asintió. Tía. Entiendo. Admito que una parte de mí aceptó por egoísmo. Porque en aquel entonces estaba secretamente enamorado de mi amigo de la infancia. Pero en el fondo sabía que le gustaba la belleza clásica. Lara. Jamás imaginé que mi silencio se convertiría en la sentencia de muerte de Lara. Esa noche Lara fue sola al motel donde roció a Harlan para que la encontrara. Pero en lugar de él, se topó con un asesino desquiciado que la mató brutalmente. La noticia nos impactó como un rayo. Nadie podía hablar. Harlan era el peor. Era como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Dejó de asistir a clases. Dejó de hablar. Dejó de importarle todo. Su madre lloraba día y noche, pero no lograba llegar a él. 500 días antes de los exámenes, él cambió repentinamente. Volvió a ser tan brillante. Un chico alegre. Me pidió prestados mis apuntes. Me pidió ayuda para repasar las lecciones. Incluso me confesó que quería que entráramos juntos a la misma universidad. Me puse contentísima. Le ayudé aún más. Día y noche. Todo salió como lo había soñado. Los dos entramos en la misma universidad de élite. Investigamos juntos. Soñamos juntos. Después de graduarnos, nos casamos. Poco después. Quedé embarazada. Pensé que era el comienzo de la felicidad. Pero fue simplemente el preludio de una pesadilla. Una noche lluviosa. 8 meses de embarazo. Mi propio marido me golpeó repetidamente en la cabeza. Silvia. He esperado años este momento. Su rostro se contrajo de rabia. Mi madre me lo contó todo. Fuiste tú. Tú rompiste la carta de Lara. Cada palabra rezumaba veneno. Solo entonces comprendí que su madre me había echado toda la culpa. Le dijo que yo había estado celosa de Lara. Que yo destruí la carta y causé su muerte. Si no fuera por ti, Lara seguiría viva. Rugió. Pateando mi vientre hinchado una y otra vez. Cada segundo que he pasado contigo desde entonces me ha dado asco. Ahora sabrás lo que se siente al caer del cielo al infierno. La sangre brotaba de mi cabeza. De mi cuerpo. Grité de agonía. Pero nadie vino. Y así fue. Mi hijo y yo morimos solos. Pero el cielo me ha concedido otra oportunidad de vivir. Esta vez. No deseo nada más que a Holanda y a mí. Vivir como dos líneas paralelas que jamás se volverán a cruzar. Silvia. Aquella voz familiar resonó a mis espaldas. Era la madre de Holland. No pude evitar acelerar el paso. Pero aún así. Me agarró del brazo. ¿Desde cuándo eres tan mal educado? ¿Por qué no me saludaste cuando me viste? El tono de la tía Hang era autoritario. Como si le debiera respeto. La miré con frialdad. Tía. No tengo ojos en la espalda. ¿Cómo iba a verte saludarme? Aunque no me vieras, seguro que me oíste llamarte. Alzó la voz. Claramente irritada.
Lo siento. Tía Hang. Estaba pensando en un problema de matemáticas y no te oí, dije secamente. Si no hay nada más, me voy. ¿Por qué tanta prisa? Me agarró la mano con fuerza. Necesito hablar contigo. ¿Cómo le ha ido a Holland en clase últimamente? ¿Hay alguien que no esté estudiando y que le esté influyendo negativamente? Ahí viene otra vez. No lo sé. No estoy seguro, respondí fríamente. Tú. Frunció el ceño con disgusto. Acto seguido cambió inmediatamente a su disfraz. Con tono sincero, Silvia, eres la niña en la que más confío. Por favor, ayúdenme a vigilar a Holland y asegúrense de que nadie interfiera en su examen de ingreso a la universidad. Me quedé sin palabras. Ella todavía quería usarme como un peón. Para vigilar a su precioso hijo. Tía. No soy su madre. No tengo obligación de vigilarlo. Mi energía es limitada. Solo puedo cuidarme a mí misma. Me rugió el estómago. Aproveché la oportunidad para decir, tía. Tengo hambre. Así que no te molestaré más. Retiré mi mano de la suya con brusquedad y corrí rápidamente hacia las escaleras. Ignoré sus regaños por mi mala educación. En mi vida pasada, la había tratado como a una anciana caritativa. Y la escuché todo. Solo en esta vida me di cuenta de que me estaba usando como chivo expiatorio. En mi vida pasada. Fue ella quien rompió la carta de Lara. Sin embargo, le dijo a Harlan que fui yo quien lo hizo. Esta vez. Yo, Silvia, no seré tan tonta si esos dos tienen problemas. Que se encarguen ellos mismos, no creo que pueda seguir usándome para cargar con la culpa. Al llegar a casa y ver a mis padres, figuras familiares, las lágrimas brotaron de mis ojos al instante. Mis padres se acercaron rápidamente. Cariño, ¿qué te pasa? ¿Te ha acosado alguien? Cuéntanos. Te defenderemos. Negué rápidamente con la cabeza. Sollozando. No. Es solo que. El pecado me cegó. Mamá me sopló suavemente en los ojos. Y papá, en silencio, tomó mi mochila. En la mesa. Estaban todos mis platos favoritos. Esto era calidez. Esta era la felicidad que anhelaba. La primera noche después de mi renacimiento. No pude dormir bien. En mis sueños. Los ojos escarlata de Harlan. La imagen de él levantando un cenicero para aplastarme. Y el agudo dolor en mi abdomen seguía atormentándome. Al día siguiente fui a la escuela con ojeras. Estaba a punto de comenzar el estudio individual de la mañana. Y Harlan y Lara llegaron tarde. Los dos caminaban de la mano. Se dirigieron con seguridad al centro del aula, como si fueran la pareja protagonista en un escenario. Deslumbrante y llamativo. Compañeros de clase. Harlan se aclaró la garganta. Tengo un anuncio que hacer a partir de hoy. Lara y yo estamos oficialmente juntos. La clase quedó atónita. Y alguien gritó, ¿y Silvia? Harlan, te rindes con tu primer farol. No tenemos nada. Somos compañeros de clase como cualquier otro. Harlan y yo casi hablamos al unísono. Al segundo siguiente. No sé quién empezó. Pero alguien gritó. Harlan. Lara. Beso. Beso. El aula estalló en vítores. Los alumnos golpeaban los pupitres o silbaban, como si se tratara de un espectáculo. Harlan le sonrió a Lara. Ella, tímidamente, bajó la cabeza. Él con naturalidad la rodeó con el brazo por la cintura. Y delante de todos, la besó. El aire pareció congelarse por un instante antes de que estallara un clamor aún mayor. Las chicas jadeaban y los chicos aplaudían. La sala entera vibraba como una sartén hirviendo. Justo entonces, un suspiro. Una voz fría y severa rompió el caos. ¿Qué estáis haciendo? ¿Ya no queréis estudiar? El profesor abrió la puerta de golpe. Los dos se separaron inmediatamente. Asustados. Y volvieron a sus asientos.
Evitando la mirada de la profesora, Lara pasó a mi lado. Se echó el pelo hacia atrás deliberadamente. Mostrando la oscura marca de chupetón en su cuello, me lanzó una mirada triunfante y provocativa, como si deseara que me pusiera celoso y enloqueciera. Presumiendo descaradamente de su victoria. Me limité a sonreír levemente. Si Harlan es tan despreciable y a ella le gusta. Que así sea. Harlan parecía empeñado en dejar claro a todo el mundo lo mucho que le gustaba Lara. Dondequiera que fueran. Eran inseparables. Como siameses. Incluso se tomaban de la mano para ir al baño. Tenían miedo de perderse. Durante los descansos, él le ofreció a Lara una taza de té con leche. Y se turnaban para beberlo. Era asquerosamente dulce. Mientras toda la clase ponía los ojos en blanco. ¡Guau! ¡Qué dulce! Lara soltó una risita. Con espuma de leche en la comisura de los labios. Acurrucada contra Harlan como un pajarito mimado. Harlan se la limpió con cariño y dijo. Más dulce que tú. Algunas chicas cercanas no pudieron evitar murmurar qué grasiento. Les daba igual lo que pensaran los demás. Incluso se cogían de la mano y faltaban a clase sin pudor alguno para ir a un cibercafé a jugar. Eso sí que era vivir la juventud. En los días de lluvia, el parque infantil estaba resbaladizo. Pero Harlan insistió en lucirse con sus zapatillas de skate. Y, como era de esperar, cayó de bruces. Lara corrió hacia él. Se agachó. Y le tomó el rostro entre sus manos. Lo besó. No duele. No duele. Los chicos que los rodeaban silbaban. Y las chicas suspiraron con envidia. ¡Qué romántico! Como una escena de un drama romántico. Los observé con frialdad. Pensé que parecían dos niños despistados actuando. Torpe y ridículo. Claro. Algunos no lo soportaron y lo comentaron en el chat grupal. Se acerca el examen de ingreso a la universidad. Siguen saliendo y demostrando su amor. ¿Acaso no tienen cerebro? Cuando Harlan vio el mensaje, estalló de ira. Golpeaba el escritorio y gritaba en clase. ¿De qué sirve estudiar todo el tiempo? Estoy disfrutando de mi juventud. ¿Qué saben ustedes? Alzó la barbilla con arrogancia. No hace falta estudiar. Todavía puedo entrar en una universidad de prestigio. Solo quería decirlo. Aquí todo el mundo es basura. Esas palabras tan ingeniosas hicieron que muchos compañeros pensaran que tenía un caso grave de delirio adolescente. No tenía ganas de lidiar con esos dramas. Así que seguí centrándome en mis preguntas de práctica. Memorizando vocabulario. Y resolviendo problemas. Aproveché cada minuto al máximo. Mis esfuerzos dieron sus frutos. Cuando salieron los resultados del tercer simulacro de examen. Mi nombre ocupaba firmemente el segundo lugar. Mientras que Harlan y Mara se ubicaban en el último y penúltimo puesto, respectivamente. Una combinación perfecta en su mediocridad. Cuando el profesor los criticó, no les importó en absoluto. Siguieron haciendo lo que les dio la gana. Desperdiciaban el poco tiempo que les quedaba antes del examen de ingreso a la universidad. Mientras tanto, yo seguía adelante día tras día. Sumergido en un mar de problemas. Trabajando duro por mi futuro. Por mis sueños. Durante la hora del almuerzo. Me tumbé en mi escritorio. Me quedé dormido. De repente se produjo un alboroto a mi alrededor, despertándome de mi sueño ligero. ¿Te enteraste? La mamá de Harlan armó un escándalo en la oficina del director. ¿Qué pasó? Las notas de Harlan bajaron muchísimo. Y su madre estaba convencida de que Lara lo había seducido. Insistió en que el director expulsara a Lara o lo molestaría a diario. Me froté los ojos para quitarme el sueño y solté una risa fría y sin gracia. La tía Jing siempre había creído que su hijo era perfecto. Cualquier fallo en el mundo tenía que ser culpa de otro. Desde que desperté. Mejor vuelvo a estudiar. Cogí el bolígrafo para seguir resolviendo ese complicado problema de matemáticas, cuando la puerta del aula se abrió de golpe. Harlan entró como una tromba.
Furiosa. Y le di una patada fuerte a mi escritorio. Libros ad insil silvansi. Bolígrafos. Papeles esparcidos por el suelo. Me agarró del cuello con la mano. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su voz era un gruñido. ¿Por qué le contaste a mi madre sobre mí, señorita Lara? ¿No prometiste que no diría ni una palabra? Un pánico sofocante me invadió. Luché y me retorcí. Pero su agarre era de hierro. El aula se volvió borrosa. El terror de haber sido asesinada por Harlan en mi vida pasada me invadió como una ola. Sentí la muerte muy cerca. Harlan. ¿Qué haces? Suéltala. Mis compañeros me rodearon. Intenté separarlo de mí con esfuerzo. Me desplomé en el suelo. Jadeando con la respiración entrecortada. Tosiendo, temblando. Aún me aferraba a la resaca de la supervivencia. Yo tampoco. No dije nada sobre ustedes dos. Lo logré. Voz ronca. Harlan me fulminó con la mirada. Me estás señalando con el dedo. No mientas. Mi madre lo oyó de ti, dice que le dijiste que éramos novios. Que hayas difamado a Mara delante de ella. Por eso odia tanto a Lara. ¿Su madre de verdad dijo eso? Me quedé sin palabras. En ese momento, la tía Sang irrumpió en la puerta, furiosa. La arrastré hasta el centro del aula. Tía Sang. ¿Dices que te conté que Harlan y Mara salían juntos? ¿Que difamé a Lara delante de ti? La miré fijamente con frialdad, y pronuncié cada palabra con claridad. ¿Cuándo dije exactamente eso? ¿En qué estábamos? Presenta tus pruebas. Si no puedes, entonces es difamación. Llamaré a la policía. Sí. Tartamudeó la tía John, con la mirada inquieta. Fue ese día en la puerta del complejo, me dijiste entonces. Solté una risa burlona. Ah, sí. ¿En la puerta del complejo? Grabé esa conversación. Ya me había culpado una vez en mi vida pasada. ¿Esta vez? Cada vez que la veía. Tenía un plan B. Saqué una grabadora del bolsillo y le di al play. La habitación se llenó con la grabación nítida de nuestra conversación. Ni una sola vez mencioné a Harlan y Lara. El aula quedó en silencio. Tanto Harlan como la tía Jane palidecieron y se les puso la cara fea. ¿Oíste eso? No dije ni una palabra. Miré a Harlan. Mi tono era gélido. Luego dejé escapar un leve suspiro. Sin dudarlo, levanté la mano y le di una fuerte bofetada. El crujido seco resonó en el silencio. Ah, chilló la tía Sang. ¿Cómo te atreves a pegarle a mi hijo? Por atreverte a calumniarme, le respondí. La tía Sang, que no era de las que se acobardaban, se puso roja de ira y despotricó. Pero no tuvo respuesta y evitó mirarme a los ojos. Se giró bruscamente hacia Harlan y gritó, déjala ahora mismo. Harlan la miró con recelo, la abrazó y gritó entre dientes. Jamás romperé contigo. Sé lo que hago. Aunque no estudié. Todavía puedo entrar en una buena universidad. Voy a montar una empresa, seré un gran jefe. La tía Sang temblaba de rabia, pero no pudo convencerlo. Entonces descargó su furia contra Lara. Se abalanzó sobre ella, agarrándola y golpeándola. Zorrita. Intenta seducir a mi hijo. Te mataré a golpes. Lara se acurrucó en los brazos de Harlan. Gritando. Mamá. No me pegues. No me pegues. No me llames mamá. Rugió la tía Sang. Lara se enfureció aún más. Se pegó a Harlan y... Tras un instante. Miré hacia afuera. Sollozando. Mamá. Voy a ser tu nuera. Harlan solo me quiere a mí. Ya me ha dado 50.000 euros y el dinero del compromiso de Juana, dijo que se casará conmigo después de los exámenes. Y puede que esté embarazada. El niño es de Harlan. Sus palabras resonaron en el aula como una bomba.
Todos, incluyéndome, nos quedamos mirando a Lara en un silencio atónito. La tía Sang no lo podía creer. Se llevó a Lara al hospital a la fuerza. Y a Harlen también. Temía que su madre le hiciera daño. Siguieron. La clase bullía hasta que llegó el tutor y calmó el alboroto. Esa noche. Durante la cena, al llegar a casa encontré a mis padres pegados a la pared como espías, con las orejas atentas hacia los vecinos. Se enderezaron de inmediato. ¡Qué incómodo! Y me insistieron en que comiera algo. Mi madre servía la sopa mientras murmuraba en voz baja: Harlen era un chico tan bueno. ¿Cómo llegó a ser así? Dejar embarazada a una chica con apenas medio mes de embarazo, susurró. Madre mía. Ni siquiera ha pasado un mes desde su anuncio público. ¿Y ahora un embrión de medio mes? Mi madre se acercó y bajó aún más la voz. La tía Zhang se ha vuelto completamente loca. Dice que es una trampa amorosa. Primero exigió 50.000. Ahora pide 300.000. O arrestará a Harlen por agresión sexual. Apuesto a que Harlen es terco, está enamorado de esa chica y no se va a escapar. Mamá suspiró y negó con la cabeza. Incluso está amenazando a nuestros vecinos para que consigan 300.000 euros para la dote. O Harlen no se presentará a los exámenes. La tía Zhang me escribió pidiéndome que convenciera a Harlen de que se centrara primero en los exámenes. ¿Debo decir algo por ti?, preguntó mi madre. Mitad para ayudar, mitad por curiosidad. Se me encendieron todas las alarmas. En mi vida pasada. Cada vez que la tía Zhang y Harlen se peleaban, ella me enviaba a luchar sus batallas. Cuando se reconciliaban, yo quedaba tachado de villano. Mamá, por favor, no te metas y no busques problemas. ¿Qué? ¿Problemas? Es mi buena amiga. Mi madre se puso furiosa. Era una gran amiga, y casi te estrangula. Les conté todo lo que había pasado y cómo Harlen casi me asfixia en clase. Toda la secuencia de los hechos. Los rostros de mis padres se endurecieron. La mano de mi madre tembló ligeramente al sujetar los palillos. ¿Cómo pude tratarla como a una amiga? ¿Se atreve a acosar así a mi hija? Mi padre resopló. Menos mal que no atamos a nuestra familia a la suya con un compromiso ridículo. De otro modo, nuestra hija habría sufrido un tormento constante. Papá, mamá, mejor no nos entrometamos en los asuntos de la familia Harlen de ahora en adelante. Si tienen problemas, no nos involucramos. No queremos que nos culpen por cosas que no hicimos. Tienes razón, Silvia. Mis padres estuvieron de acuerdo. Asintiendo con la cabeza. Realmente no quería saber nada de la familia de Harlen. Pero no pude evitarlo. Sobre todo con mi madre, siempre tan chismosa, cerca. La noche siguiente. Después de volver de mi sesión de estudio vespertina. Mi madre me contó con entusiasmo que el drama de la casa de al lado había terminado. Tras una acalorada discusión entre las dos familias, se acordó que pagarían una multa de 100. Primero, 0 yuanes. Solo después de que Lara diera a luz registrarían formalmente su matrimonio. Y entonces darían otros 200. El padre de Shiro Lara era un jugador. Y aceptó con gusto los 100. Shiro Lara se quedó con la familia de Harlen para cuidarla. Qué conveniente justo cuando tenía una sesión de quejas por celular. Para cuidar al bebé. Mi mamá chasqueó la lengua. Esta chica parece débil y frágil. Pero sus métodos son bastante astutos. Pensé con desdén. Sus métodos fueran ingeniosos o no, lo cierto es que se estaba degradando a sí misma. La noche siguiente. Después de terminar mis deberes, salí al balcón a tender la ropa. En cuanto abrí la puerta, vi a Lara y a Harlen abrazados, besándose bajo la luz de la luna. Esa escena. ¿Cómo decirlo? Parecían dos sapos acurrucados para darse calor. Me daba asco. Estaba a punto de darme la vuelta y volver a mi habitación. Ojos que no ven, corazón que no siente. Silvia. Lara me llamó. Su tono denotaba un dejo de triunfo. Es muy tarde. ¿Por qué no estás dormida?
Harlen me miró con una expresión compleja. Silvia, Lara y yo estamos verdaderamente enamorados. Espero que nos bendigas. Felicidades, puse los ojos en blanco. Ojalá se queden encerrados juntos para siempre. Y que nunca contagien su miseria a nadie más. El rostro de Lara cambió. ¿Qué quieres decir con eso? Exactamente lo que dije. Colgué la ropa en el perchero. Espero que nunca te arrepientas de tu elección. Adiós. Idiota. Con eso. Me di la vuelta y regresé a mi habitación, dejándolos a los dos de pie en el balcón, mirándome fijamente. Por fin, llegamos al día de campo. Llegó el examen de ingreso a la universidad. Mi mamá llevaba un hipao rojo brillante. Dijo que era para darme buena suerte. Y mi papá la acompañó cuando fui al examen. Casualmente. Nos encontramos en la entrada del examen. ¡Qué casualidad! Ambas llevábamos hipaos. Pero bueno. Todo se reduce a quien queda mal y quien se siente avergonzado. Mi madre. Alta, de piernas largas y piel clara. Contrastaba enormemente con la tía Sang, que era baja y morena. La tía Sang casi se le salían los ojos de las órbitas de tanto mirar a mi madre. Lo que más me sorprendió fue que Lara también llevaba un hipao. Pero no estaba allí para hacer el examen. Llegó como miembro de la familia Harlen. Se aferraba a Harlen como una esposa sumisa. ¿Y si no lo sabías? Dirías que estaba allí para despedirlo con cariño y afecto. Mi padre me dio una palmadita en el hombro. Cariño. Haz tu mejor esfuerzo. Esperamos tu regreso triunfal. Mamá sonrió. Relájate. Simplemente haz lo que haces normalmente. No te estreses. Respiré hondo. Reuní todas mis fuerzas. Y entré en la sala de exámenes. El tiempo pasó volando. Y en 2 días, los 4 exámenes habían terminado. Al salir del aula de exámenes, mis padres me recogieron para llevarme a casa. Me desplomé en la cama y dormí todo el día y toda la noche. Me sentía completamente a gusto. Cuando desperté, mi madre me había contado un chisme muy fuerte, Harl, y me habían golpeado. Ahora estoy en la UCI. Me quedé de piedra. ¿Qué ha pasado? Papá se inclinó y continuó donde mamá lo había dejado. Oí que Harlen vendía los exámenes a 20,01 cada uno. Bastantes estudiantes le compraron. Pero las preguntas del examen no coincidían con lo que vendía, añadió mamá. Los padres de esos alumnos estaban furiosos y fueron directamente a su casa para ajustar cuentas. Fueron implacables. Ni siquiera se atrevieron a llamar a la policía. Papá bajó la voz. Porque los exámenes que vendía Harlen eran idénticos al examen de prueba. Si lo denuncian, podrían arrestarlo por filtrar las preguntas del examen. Mamá chasqueó la lengua. Su familia no solo tiene que tragarse sus propias píldoras amargas. Pero también tenían que pagar para calmar a los padres enfadados y mantener el asunto en secreto. Entonces comprendí por qué Harlen estaba tan seguro de que no necesitaría estudiar para los exámenes y que aún así podría entrar en una universidad de prestigio. Estaba convencido de que el examen sería exactamente igual que los de su vida anterior. Desafortunadamente, habiendo cumplido mi sueño, el destino tenía otros planes en mi vida pasada. El examen se basaba en el examen A. Pero esta vez era el examen B. Tantas cosas cambiaron después de mi renacimiento. ¿Por qué Harlen creía que el examen no cambiaría? Observé al brillante hijo y murmuré levemente. Bien merecido. Por fin llegó el día de revisar las notas del examen. Me senté frente al ordenador. Respiré hondo. Introduje mi número de examen y mi contraseña. Un 0 rojo brillante apareció en la pantalla. ¿0 puntos? La voz de mi madre temblaba. Papá estaba atónito. ¿Cómo es posible? Cariño. No pasa nada. Puedes volver a presentar el examen el año que viene, dijo mamá. Me atrajo hacia mí en un abrazo reconfortante. Pero sonreí. Papá. Mamá. No te preocupes. En el próximo momento.
Sonó mi teléfono. Era mi profesora de clase, Silvia. Enhorabuena. La voz de la profesora rebosaba de entusiasmo. Eres el alumno con la mejor puntuación de la ciudad este año. Ahora mismo. Tinsua. Universidad de Pekín. Y las oficinas de admisión de varias otras universidades de prestigio se están esforzando por conseguir que solicites plaza. Silvia, ¿a dónde te gustaría ir? A la Universidad de Pekín. Lo dije sin dudar. En mi vida pasada, sacrifiqué mi tiempo de estudio para darle clases particulares a Harlen. Aunque finalmente logré entrar en una universidad prestigiosa, me quedé con las ganas de ir a la Universidad de Pekín. Siempre lo lamenté. Por fin mi sueño se ha hecho realidad. Colgué el teléfono y me giré para mirar a mis padres. Sus rostros reflejaban sorpresa y alegría. Cariño. Eres increíble. Papá me alzó emocionado y me dio vueltas. Nuestra Silvia por fin ha entrado en Tinsua y en la Universidad de Pekín. Mamá no pudo contener las lágrimas. Te vamos a organizar una gran fiesta de graduación. Dijo papá. Así todos sabrán que tenemos una hija maravillosa. De acuerdo. Sonreí y asentí. Abracé a mis padres. Y las lágrimas no pudieron evitar caer. Mamá. Papá. Gracias. Te amo. Este verano. Después de mi renacimiento. Era más feliz que nunca. Sin Harlen. Sin Lara. Se acabaron las preocupaciones. Solo yo. Y mis sueños. Sin darme cuenta, llegaron las vacaciones de invierno de mi segundo año de universidad. El presidente de nuestra clase de la preparatoria organizó una reunión. Silvia, has cambiado muchísimo. Cada día estás más guapa. Mi compañero de pupitre me agarró la mano con entusiasmo. Tú también, dijo. Sonreí y respondí. Oye. Mira allá, me susurró mi compañero de pupitre al oído. Harlen y Lara también están aquí. Seguí su mirada. Harlen llevaba una chaqueta barata de lentejuelas. Su cabello teñido de colores del arco iris. Parecía un loro extravagante. No tenía nada de refinado. Sentada en la élite de mi vida pasada. Lara. Por otro lado. Vestía un conjunto de moda comprado en una tienda online. Llevaba mucho maquillaje. Agarraba con fuerza el brazo de Harlen. Como si temiera que él se escapara. Madre mía. ¡Qué horteras se ven! Mi compañera de pupitre se rió entre dientes, tapándose la boca. Pero parece que creen que están a la moda. Sonreí levemente. ¿Sabes? Sus vidas son bastante miserables ahora. Mi compañera de pupitre siguió cotilleando. Los padres de Harlen vendieron su fábrica e incluso su casa para solucionar las cosas por su culpa. Originalmente él planeaba repetir el año, pero ninguna escuela lo aceptó. Ahora está atrapado en una universidad local mediocre. Y Lara lo siguió hasta allí. Viviendo a costa de su familia. Oí hablar de su hijo. Mi compañera de pupitre bajó la voz. Se acabó. Harlen insistió en tener relaciones sexuales durante el embarazo. Y terminé perdiendo al niño. No me sorprendió. En mi vida anterior. Ya había presenciado de primera mano el comportamiento imprudente de Harlen. En ese momento, Lara pareció darse cuenta de que los observaba y me lanzó una mirada llena de odio. Silvia, ¿qué miras? No te creas tan especial solo porque entraste en la Universidad de Pekín, espetó. Te lo digo ya, Harlen es mío. Ni se te ocurra seguir pensando en él. Me reí. ¿Cómo podía seguir pensando en un imbécil como él?, dije con desdén. Solo estaba pensando en pedazos de mierda pegados entre sí. Debe apestar. El aire se congeló por un instante. Luego el aula estalló en carcajadas. Algunos casi escupieron sus bebidas. El rostro de Lara se puso verde de rabia. Pero no pudo replicar. Harlen. Por otro lado, parecía completamente avergonzado. Deseaba poder esconderse en un agujero. Mi compañero de pupitre.
Ver cómo los humillaban a los dos me enfureció. Hay gente que ni siquiera conoce su propio valor. Y aún así, creen que merecen algo mejor. Alzó la voz deliberadamente, para que todos a su alrededor la oyeran. Silvia se ha unido a un proyecto de investigación a nivel nacional. Tiene un futuro prometedor. Algunas personas jamás alcanzarán ese nivel, por mucho que lo intenten. Noté que los ojos de Harlan se iluminaron por una fracción de segundo. Luego se apagaron rápidamente. En mi vida anterior. Ambos participamos en el proyecto de investigación de la escuela. Después de 3 años de arduo trabajo, finalmente logramos un gran avance. Con ese logro, recibimos inversiones de grandes figuras empresariales y ganamos fama y riqueza. Pero ahora, sin el respaldo de una universidad prestigiosa o un laboratorio, y sin mi ayuda, ¿cómo podría desarrollar un proyecto por su cuenta? Por no mencionar, en los últimos 2 años, no había estudiado nada en la universidad. Su mente solo giraba en torno a usar sus recuerdos de su vida anterior para ganar dinero rápido. Lamentablemente habiendo cumplido mis condiciones. El momento. Y la gente no lo apoyaba. Todo lo que tocaba se convertía en fracaso. Incluso su padre. Estaba furioso. Se negó a limpiar el desastre que había hecho y le cortó la paga. Ahora dependía completamente de Lara para su sustento. Lara, avergonzada y objeto de las risas de todos, perdió la compostura e incluso levantó la mano para abofetearme. Pero Harlan la detuvo. «Basta», gritó enfadado. Lara, con el rostro lleno de dolor, lloró mientras lo interrogaba. «Si aún piensas en Silvia, ¿por qué aceptaste mi confesión?» Harlan, avergonzado por su arrebato, le devolvió la bofetada con frustración. «Deja de armar un escándalo». Lara se tapó la cara y salió corriendo llorando. Yo también. Inventé una excusa para irme. Simplemente no podía soportar tener a Harlan en la habitación. Cuando llegué a la entrada del hotel, Harlan me llamó. «Silvia». Dudó. Me disculpé por el comportamiento irracional de Lara antes. «No hace falta», respondí. «Nunca me han importado ustedes dos». Parecía sorprendido. Su rostro se ensombreció. Y tras una larga pausa, su voz se volvió ronca. «Silvia. Te invito a comer». «No hace falta. Me das asco solo de verte». Puse los ojos en blanco y paré un taxi. «Ah, por cierto». Saqué la cabeza. Añadiendo. «Al verte tan miserable ahora, me alegro mucho». Me fui. Lo dejó con una expresión de confusión que flotaba en el aire. Incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. Más tarde. Me gradué. Gracias a los logros en investigación que obtuve en la universidad y a la red de contactos que construí, logré iniciar con éxito mi propio negocio. Compré una casa en Pekín y me instalé en la ciudad. Quería que mis padres vivieran conmigo, pero dijeron que estaban acostumbrados a su ciudad natal y que no querían mudarse. Respeté su decisión y solo intentaba visitarlos cuando tenía tiempo. Durante este viaje de regreso a casa, noté que el pueblo había cambiado bastante. Habían pavimentado las carreteras y estaban construyendo edificios nuevos. Mientras cenaba con mis padres, mencionaron algo que me impactó. «Silvia, ¿te has enterado? Lara ha muerto», dijo mi madre con gravedad. «¿Qué?» Casi se me caen los palillos. «Fue Harlan quien la mató», añadió mi padre. Me quedé aún más impactado. De su conversación incoherente pude recopilar los detalles generales. En los últimos años el matrimonio de Harlan y Lara se había visto plagado de constantes discusiones, principalmente por dinero. Harlan incluso la había maltratado repetidamente. Lara, incapaz de soportarlo, se marchó de casa y empezó a salir con otros hombres. Harlan intentó que volviera, pero su amante lo golpeó brutalmente. Lara se burló de él, llamándolo cobarde. Y había pensado que se convertiría en la esposa del dueño de la fábrica.
Para su sorpresa, descubrió que el negocio familiar estaba profundamente endeudado. Ella no había disfrutado de ninguna riqueza, solo había sufrido, estaba harta. También le contó a Harlen una cruel verdad. Su padre no había intentado venderla en absoluto. Todo había sido una estafa. Una trampa amorosa. Ella había enviado la misma carta de amor a muchos compañeros de clase adinerados. Pero solo Harlen la había creído. Al descubrir la verdad, Harlen estaba al borde del colapso. Una noche lluviosa, asesinó a Lara y a su amante con 18 puñaladas. Luego huyó. La policía lo busca por todas partes. Tengan cuidado al salir. Mi padre me lo advirtió. Estaba hecha un lío. Jamás imaginé que acabaría así para ellos. Fue verdaderamente trágico. Esa noche salí a sacar la basura. Bajo la tenue luz, una figura me paralizó. Mientras observaba atentamente su rostro. De repente me costaba respirar e instintivamente intenté correr. Pero él se abalanzó sobre mí por detrás, tapándome la boca con una mano. El otro me presionaba la garganta con un cuchillo de fruta frío. Silvia. Su voz estalló en mi oído. Lleno de pura locura y odio. ¿Por qué no rompiste esa maldita carta? Luché contra ella. Pero mi fuerza no era rival para la suya. Solo pude gemir. Sabías desde el principio que si no me hubiera involucrado con esa zorra de Lara, habría suspendido los exámenes. Habría triunfado en los negocios. Todo es culpa tuya. Me arruinaste. Su respiración era pesada. Olía a alcohol y desesperación. Si no fuera porque no me detuviste. No habría acabado así. El cuchillo presionó con más fuerza. Y sentí el pinchazo. Entonces de repente soltó una risa baja. Una risa escalofriante. Voy a matarte. Y entonces renaceremos juntos. En la próxima vida. En la próxima vida. Te amaré como es debido. En mi vida anterior. Su madre había roto la carta de amor de Lara. Y guardé silencio. Pensando que solo le impedía salir con Jim. Pero al final. ¿Qué recibí a cambio? Su amor fingido. Y su brutal asesinato. Harlen era un completo imbécil. Cobarde patético. Me echó la culpa de su fracaso vital, qué risa. Harlen. Al infierno, grité. En cuanto empezó a gritarme. Saqué silenciosamente el spray de pimienta de mi bolso. En el momento en que pensó que estaba demasiado débil para defenderme, presioné rápidamente la boquilla. Y un líquido fuerte y penetrante rociado directamente sobre su rostro. ¡Ah! Harlen gritó. Instintivamente soltó el cuchillo y se cubrió los ojos. El cuchillo de fruta cayó al suelo con un estrépito. Salí corriendo. Entré a toda velocidad en el restaurante cercano, que estaba muy iluminado. Gritando. Llamen a la policía. Llamen a la policía. El fugitivo va a matar a alguien. Al oír esto, algunos se apresuraron a llamar a la policía, mientras que otros salieron corriendo de inmediato para ayudar en la búsqueda del fugitivo que se escondía cerca. Con su ayuda, Harlen fue capturado rápidamente. Su veredicto llegó poco después. Harlen fue declarado culpable de intento de asesinato. Huyó del lugar de los hechos. Y era reincidente. Con pruebas irrefutables, fue condenado a muerte y ejecutado de inmediato. Antes de su ejecución, hizo que su abogado me transmitiera un mensaje diciendo que quería verme por última vez. Que aún tenía algo que decir. Me negué rotundamente. No podía soportar volver a mirarlo. Temía que volvieran las pesadillas. Que me asfixiaran de nuevo el miedo o la ira. Todo había terminado. Harlen por fin era cosa del pasado. Mi hermosa vida seguía adelante. Y justo después de salir del hospital, vi cómo mi esposo recibía la propuesta de su primer amor, vestida de novia. Cuando él la rechazó a pesar de las burlas de los presentes, sonreí débilmente. Por muchos rumores que hubiera, él seguía teniéndome en su corazón. Pero al segundo siguiente,
Él alzó a Maki y dijo, el asunto de proponer matrimonio debería dejárselo al hombre. Un estruendoso aplauso resonó a su alrededor. Pero mi corazón estaba muerto como cenizas. Me di la vuelta y salí del hospital para preparar el acuerdo de divorcio. Joel llegó a casa tarde por la noche. Se había olvidado por completo de recogerme del hospital y ni siquiera me preguntó por qué había ido. Cuando entró por la puerta, esbozó una leve sonrisa. Se quedó perplejo al verme sentada, inexpresiva, tumbada en el sofá. ¿Por qué no te has dormido todavía?, preguntó acercándose y entregándome una caja. Un regalo de mi viaje de negocios. A medida que se acercaba, percibí en él un tenue aroma a rosas. Era el mismo aroma de un perfume que me había regalado antes. Cuando me lo dio me dijo que como yo era alérgica al polen, dejara que la más pura pasión de las flores floreciera sobre mí. ¿Sería porque a Maki le gustaba usar ese perfume? Al ver que no me llevaba la caja, Joel frunció el ceño con disgusto. Aún así, la abrió con paciencia. Había una pulsera con incrustaciones de diamantes rosas. La acababa de ver en los momentos de WeChat de Mathis. La llevaba puesta en la muñeca. El pie de foto decía, hace mucho que dejé de gustarme el rosa. Ahora me gusta el rojo brillante. Era algo que ella no quería. Ahora Joel me lo estaba diciendo a mí. Me pareció ridículo. Después de 6 años de matrimonio. ¿Solo merezco lo que otros no quieren? Tiré la caja sobre la mesa. Y la pulsera se cayó. Joel frunció el ceño con severidad. Estoy agotada de volver de un viaje de negocios. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Agotada? ¿Dónde te has cansado? Con Maki. Estaba tan enfadada que dije las cosas sin pensar. Se había llevado a Maki del hospital al mediodía y no volvió a casa hasta bien entrada la noche. Aún olía a su perfume. Innumerables especulaciones me cruzaron la mente. Y sospechaba que todas tenían las peores intenciones. Joel se quedó atónito. Y su expresión cambió. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué difamarías así a una chica? Difamación. Estaba tan enfadado que me reí. Hoy se supone que es tu noche de bodas. ¿Qué haces aquí de nuevo? Se quedó un poco atónito y se dio cuenta de algo. Lo habías visto todo. De repente sentí que no tenía sentido y perdí las ganas de enojarme. Divorciémonos. ¿Divorcio? ¿Quieres divorciarte de mí por esta tontería? Su mirada de incredulidad me sorprendió. ¿Esta tontería? Ya se había comprometido con otra. ¿Y sigue siendo una tontería? Entonces, en sus ojos, ¿qué podría considerarse algo grave? Si no nos divorciamos, ¿no te impedirá casarte con otra persona? Por alguna razón. De repente Joel se enfadó. Era como si a él le hubieran sido infiel. Yo solo le seguía el juego. Había muchísima gente mirando. Es una chica que me confesó públicamente su amor y me propuso matrimonio. Si la hubiera rechazado, ¿no la habrían ridiculizado? Si no fuera porque la felicidad en su rostro al abrazar a Maki era genuina. Podría haberle ayudado y convencerme a mí misma con esa excusa. Pero no pude. La sonrisa que tenía en ese momento era una que jamás había visto en todos los años que llevábamos casados. Nunca había estado tan lúcida como en ese instante. Mi marido. Eso parecía. No me quería. Al ver que no hablaba. La ira de Joel creció aún más. No confías en mí, ¿verdad? ¿Acaso sospechas que te engañé todo el día? Parece que los hombres tienen una habilidad innata para echar la culpa a otros. Casi dudé si realmente estaba exagerando. No sé cómo definen la infidelidad. Parece que mientras no los pillen en la cama. Siempre tienen una excusa. No, ni siquiera si los pillan en la cama. Dirán que solo estaban charlando bajo las sábanas. Recobré el sentido rápidamente y le entregué el acuerdo de divorcio ya preparado. Él sonrió con desdén. ¿Tan rápido lo preparaste? Bien. Eres increíble. Llevas mucho tiempo queriendo divorciarte de mí, ¿verdad? Después de decir eso, hizo trizas el acuerdo.
Bella. Por no mencionar. ¿A dónde podrías ir sin mí? ¿Podrías siquiera sobrevivir? Curiosamente no me entristeció tanto verlo abrazando a Mickey. Pero su desprecio tan directo me hizo enojar. Había olvidado por completo que yo había perdido la memoria para salvarlo. Le di una fuerte bofetada. El golpe le hizo girar la cabeza. Y me miró sin expresión. Después de todo. En el pasado. Siempre lo puse primero en todo. Jamás le dije ni una palabra fea. Mucho menos le puse la mano encima. Joel estaba tan enfadado que me inmovilizó en el sofá. Inconscientemente quise proteger mi estómago. Pero entonces recordé que acababa de volver del hospital y bajé los párpados para ocultar la mirada apagada. Pensé que iba a pegarme. Pero me mordió fuerte el hombro. Allí tenía tatuada una rosa en su honor. Su voz apagada y sorda resonó en mi oído. No al divorcio. El dolor me hizo llorar. Pero no pude apartarlo. Solo cuando sonó su teléfono me soltó. Un tono que nunca antes había oído. Como un tono de llamada personalizado para alguien. Maki, ¿qué tal? Un pequeño suspiro. No tengas miedo. Pronto estaré allí. Joel se levantó y se fue. Me ignoró por completo en el sofá. Yo tampoco iba a quedarme atrás. Enseguida agarré mi equipaje y salí. Cuando llegué a casa del hospital al mediodía, ya había decidido irme. Rápidamente busqué un apartamento en internet y encontré uno de una habitación. Pero como aún no estaba listo, solo pude quedarme en un hotel por el momento. No me llevé las tarjetas que Joel me había dado ni la ropa que me había comprado. Solo me llevé algo de ropa que había comprado con mi propio sueldo. Después de llegar al hotel, me miré al espejo y me levanté el cuello de la camisa. En la rosa rosada y brillante de mi hombro, había 2 filas de marcas de dientes ensangrentadas, haciendo que la rosa pareciera aún más vívida. Mordió muy fuerte. Cuando la toqué, me parecía que aún podía sentir la temperatura de sus labios. Antes tenía una cicatriz aquí. Parecía ser de cuando salvé a Joel. Después supe que le gustaba la diosa de mi río, así que me tatué una en el hombro. Cuando se casó por primera vez. Cuando me quitó la ropa. Sus ojos se iluminaron. Ahora que lo pienso, probablemente fue porque a Maki le gustaban las rosas que le gustaban por asociación. ¡Qué ridícula fui! De hecho, creía que le gustaban las flores. Siempre solo le había gustado la persona a la que le gustaban las flores. Me vestí y me metí en la cama. Pensé que sería difícil dormir en un entorno desconocido. Pero inesperadamente dormí sorprendentemente bien. Cuando estaba en casa esperando a Joel, que no sabía cuándo volvería, solía dormir con el sueño ligero y me despertaba al menor ruido. Solo para prepararle sopa para la resaca justo a tiempo cuando volviera de beber en cenas de negocios. De lo contrario, al día siguiente tendría dolor de cabeza. De vez en cuando. Cuando él no volvía a casa en toda la noche, yo también me quedaba despierta toda la noche. Ahora todo está bien. Ya no tengo que preocuparme. Inesperadamente. Soñé con el pasado. En el sueño vi a una persona flotando en el mar, con su vida pendiendo de un hilo. Sin pensarlo 2 veces, bajé a rescatarlo. Se trataba de Joel, quien había sufrido un accidente mientras practicaba snorkel en el mar. Al final, las olas nos arrastraron a los 2. Y fue un pescador local quien nos salvó. Pero me golpeé la cabeza con una roca y perdí la memoria. Cuando desperté, no reconocí a nadie. Me pareció que Joel me resultaba familiar, así que lo seguí de cerca. Usó la influencia de su familia, pero no pudo encontrar a la mía. Y ni siquiera pudo encontrar una sola información sobre mí. Y yo era su salvador. Así que no tuvo más remedio que permitirme seguirlo. Incluso me puso un nombre nuevo. Con el mismo apellido que él. Durante ese periodo. Estaba triste todos los días. Intenté por todos los medios animarlo, pero no sirvió de nada. Hasta que un día me dijo que quería casarse conmigo. En aquel momento. Había perdido la memoria y no entendía lo que significaba.
Dijo que seríamos una familia para siempre. Vivir juntos para siempre. Y me prometía ser bueno conmigo toda la vida. Acepté. Era guapo. Y mirarlo me hacía sentir bien. Estaba dispuesta a mirarlo toda la vida. Durante ese periodo, Joel siempre se sacaba fotos conmigo y las subía a las redes sociales. Lo hacía muchas veces al día. Nunca se cansaba. Después de casarme fui aprendiendo muchas cosas poco a poco. También descubrí que las fotos que Joel subía a la plataforma social solo las podía ver una persona. Su nota para ella fue cursi. En cuanto a por qué se casó conmigo, también fue porque se supo del compromiso de Masi en el extranjero. Cuando desperté, me sentí como si me hubieran sacado del agua. Recordé que no se trataba solo de esas cosas en el sueño. Me parecía que también había soñado con cosas antes de perder la memoria. Pero no podía recordarlas por mucho que lo intentara. Me golpeaba la cabeza dolorida y sin darme cuenta, pronunciaba el nombre de Joel. No hubo respuesta. Estaba vacío. Desde que perdí la memoria. Siempre había estado conmigo. Y inconscientemente yo dependía mucho de él. El entorno era extraño. Y reinaba un silencio aterrador. La luz del pasillo se filtraba por la rendija de la puerta. Sin pensarlo, abrí la puerta descalza. Pero al final del pasillo vi a Joel llevando a Masi a una habitación. Los miré fijamente. Me dolieron los ojos de tanto mirarlos. Los observé hasta el amanecer. Pero no salió de la habitación. Me reí de mí misma. ¿Qué esperaba? Me mudé al apartamento y, según lo prescrito por el médico, guardó reposo absoluto durante 7 días y no acudió a su puesto de trabajo durante este periodo. Joel no me mandó ningún mensaje. No sé si fue porque él tampoco se fue a casa y no se dio cuenta de que me había ido. O quizás fue porque estaba con Masi y simplemente no le importaba. No fue hasta que mi supervisora me llamó para pedirme que fuera a la empresa que le dije que ya había presentado mi solicitud de renuncia. Me regañó severamente. Me dijeron que había que entregar el trabajo. Irme sin autorización implicaría una penalización por incumplimiento de contrato. Aunque había ahorrado algo de dinero a lo largo de los años. Pero no podía pagar la multa de SKYJ. Así que tuve que ir a la empresa. No sé qué trabajo realizo. Soy asistente administrativo. Tenía que entregar el puesto. Joel me consiguió el trabajo en la empresa. Antes de perder la memoria. No sabía nada y entré por la puerta de atrás. Por eso mis compañeros me miraban con desprecio. Joel no permitía romances en la oficina. Así que nadie conocía mi relación con él. Mis compañeros a menudo me hacían la vida imposible. Y mi supervisor hizo la vista gorda. Hoy. Ella hizo los arreglos para que yo moviera el atrezo del rodaje. Quise negarme. Pero me miró con frialdad. ¿Quieres pagar la penalización por incumplimiento de contrato? Apreté los dientes y recogí el voluminoso equipo de rodaje. Cuando ya casi estaba en el lugar, me detuvo alguien. ¿La esposa de Joel, la que tiene algún problema? Era Masi. Iba vestida a la última moda. Llevaba un rubí rojo sangre de paloma al cuello. El brillo rojo oscuro del rubí la hacía lucir especialmente encantadora. Ella debería ser la nueva portavoz designada por la familia de Joel. No había que adivinar. Eran los recursos que Joel le había proporcionado. Después de que Masi regresó del extranjero, Joel le dedicó muchos recursos. Oí que trabajas en la empresa de Joel. ¿Por qué no te he visto estos días? Quítate de mi camino. No me bloquees el paso. Lo que sostenía en mis brazos era un elemento de utilería de acero. Debía de pesar entre 30 y 40 libras. Apenas me sujetaba, con los dientes apretados. Parecía no oírme y me provocaba a propósito. ¿Será que me estás ocultando algo? Ay, Joel y yo no somos nada. La confesión y la propuesta que le hice ayer en la entrada del hospital fue solo porque perdí un juego de verdad o reto la noche anterior y necesitaba proponerle matrimonio a mi primer amor.
Simplemente no esperaba que Joel me creyera. Él ya te tiene. ¿No te parece gracioso? No pude sujetar bien el accesorio y se me cayó justo hacia ella. Antes de que pudiera estabilizarme. Vi una figura familiar que se abalanzó sobre mí y me apartó bruscamente. ¿Bella? ¿Lo hiciste a propósito? Me tiró al suelo. Y el objeto también me golpeó. Antes de perder el conocimiento, vi a Joel sosteniendo nerviosamente a Masi en sus brazos. Me miró con un rostro frío y severo. Masi no quería que la malinterpretaras. Estaba muy ocupada, pero aún así quería explicarte las cosas. Y tú intentaste hacerle daño. Sentí calor en la nuca. Al tocarla con la mano, estaba cubierta de sangre. Todo se volvió negro ante mis ojos. Solo sentí que caía en un cálido abrazo y me pareció oír la voz nerviosa y temblorosa de Joel. ¿Cómo podía ser Joel? Solo estaba nervioso por su Masi. En cierto modo me arrepentí. Me arrepentí de no haberme topado con Masi hace un rato. ¿Bella? ¿Estás despierta? Cuando desperté, Joel estaba a mi lado en el hospital. Me estaba atendiendo con mucha atención. Me peló fruta y me dio de comer. Aunque yo no le prestaba mucha atención, él me miraba y sonreía bobalicónmente. Antes nunca había sido tan paciente conmigo. ¿Bella? Lo siento. No debí empujarte en ese momento de pánico. Por suerte todo salió bien. El médico dijo que solo es una conmoción cerebral leve y nada grave. Miré por la ventana por culpa de Masi. Lo entiendo. Frunció el ceño y apretó los labios. Olvidémonos de ella de ahora en adelante. Vivamos nuestra propia vida. ¿Sientes alguna molestia en el estómago? ¿Por qué de repente le importa mi estómago? Miré a Joel, ¿ya lo sabes? Sonrió radiante de alegría. Lo sé todo. Aún así, querías ocultármelo. El ayudante Liang se enteró cuando te trajo ropa limpia. ¿Estás tan contenta de que el bebé se haya ido? Lo dijimos al mismo tiempo. Él no quería que yo tuviera a su hijo. Probablemente quería que Masi lo tuviera. Joel se quedó atónito y una sonrisa se le congeló en el rostro. ¿De qué estás hablando? Pregunté al ver su expresión. Me di cuenta de que había entendido mal. Solté una carcajada. ¿No me digas que pensabas que seguía embarazada? ¿Por qué crees que te pedí que me recogieras en el hospital ese día? Se quedó allí, estupefacto. Su voz sonó ronca. ¿Qué? ¿Cuándo pasó? Me burlé. ¿Acaso tengo que contártelo? La noche que persiguió a Masi y se fue al extranjero. Me caí al suelo por un fuerte dolor de cabeza. Lo llamé incontables veces, pero no contestó ninguna. Llamé al número de emergencias. Cuando llegué al hospital, el bebé ya no tenía salvación. A la mañana siguiente de la pérdida. Me mintió sin pestañear. Dijo que estaba de viaje de negocios. Pero vi la publicación de Masi en WeChat Moments, la cual mostraba su perfil. El pie de foto decía: es tan agradable sentirse elegido por alguien. Fueron a ver la costa y bebieron el vino que preparó el dueño de la taberna. Joel parecía culpable, lo siento. Estaba en el avión en ese momento y no pude contestar tu llamada. Y luego estuve muy ocupada y olvidé devolverte la llamada. ¿Por qué no me avisaste? Podría haberte llamado antes. Incluso ahora. Seguía engañándome. ¿De verdad estabas tan ocupado? Ocupado acompañando a tu Masi. ¿Verdad? Frunció el ceño. ¿De qué hablas? Simplemente me la encontré por casualidad en el extranjero. ¿En serio? ¡Qué coincidencia! Tan casual como para subir al mismo coche. Y casualmente ella se sentó en el asiento del copiloto. ¿Y la noche que volviste del viaje de negocios? ¿A dónde fuiste? La tubería de agua de Masi tenía una fuga en casa. Fui a ayudarla a revisarla. Me burlé de ti, te vi llevándola al hotel. Él se quedó atónito, ella se cayó y su casa se inundó. Aparté la mirada. No quería verlo.
En vez de eso se enfadó, dio un portazo y se fue. Como cuando discutíamos antes. Siempre era yo la que cedía primero. Incluso cuando él tenía la culpa. Él simplemente se hacía el superior y esperaba a que yo lo convenciera. Estoy harta. Desde el día en que Joel se fue hasta que me recuperé de mi lesión, y me dieron de alta del hospital, no lo volví a ver. Mi supervisor me había estado llamando para preguntarme sobre mi renuncia. Estaba muy molesto. Llamé al asistente Liang y le pedí que se encargara del asunto. Después de eso, todo quedó mucho más tranquilo. Pero inesperadamente recibí una llamada de Joel. Después de conocernos durante tanto tiempo, las ocasiones en que él tomó la iniciativa de acercarse a mí fueron muy pocas. Después de que yo contestaba la llamada. Al otro lado de la línea reinaba un silencio sepulcral. Cuando pensé que había colgado, habló. ¿Quieres dimitir? Sí. ¿Por qué le preguntaste al asistente Liang? ¿Por qué no a mí? Pensé que venía a regañarme. Pero no esperaba que me preguntara esto. Me burlé levemente de lo contrario. Si te lo pidiera, ¿me apoyarías? Cuando empecé a trabajar. Mis compañeros me engañaron para que buscara en los cubos de basura los documentos que había perdido. En aquel momento, realmente pensé que los había perdido y estaba tan angustiado que busqué en todos los cubos de basura de la empresa. Mis colegas se reunieron y se rieron de mí. Mira. Te dije que era una idiota sin cerebro. Y de verdad se lo creyó. En ese momento, Joel pasó a mi lado sin siquiera mirarme, permitiendo que se burlaran de mí. Aunque acepté ocultar nuestra relación, después del trabajo no mostró ningún interés por mí. Solo hubo burlas. ¿Quién te dijo que fueras tan estúpido? Por eso cuando me acosaron, nunca pensé en volver a preguntarle. Quise sacar el tema del divorcio, pero descubrí que ya había colgado cuando volví a llamar. No volvió a contestar. Me dio risa. ¡Qué idiota! Pero poco después, Joel volvió a llamar. Enfadado, Bella. ¿Dónde estás? ¿Dónde están tus cosas? Después de tantos días fuera, ni siquiera se dio cuenta de que me había mudado. Bueno, no cumpliste con mis expectativas. Menudo drama. ¿Verdad? Me gustaría ver cómo te las arreglas para vivir sin mí. Tras decir eso, volvió a colgar. Porque no tenía recuerdos. Ni familia. Ni habilidades para ganarme la vida. Él creía que yo no podía vivir sin él. Es ridículo. Nadie muere sin otra persona. Como no pude contactar con Joel, fui directamente a la casa antigua. Fue una lástima que hoy coincidiera con el banquete familiar de Joel. No solo estaba Joel allí, sino que también trajo de vuelta a Maki y la dejó sentarse en el asiento que originalmente me pertenecía. Su familia lo estaba pasando de maravilla. Y ni siquiera me miraron cuando me vieron llegar. A nadie aquí le caía bien. Cuando me casé con Joel, no tenía una buena relación con su familia. Rara vez volvía para asistir al banquete familiar. Desde que no vino. Naturalmente yo tampoco venía mucho. Pero como consecuencia, recibí quejas de mi suegra. Me dijo que era más estúpido que un cerdo. También dijo que yo había secuestrado a su precioso hijo, y que él se había olvidado de su madre por culpa de su esposa. Después de llevar casados mucho tiempo. Luego se quejó de que yo era una gallina que no ponía huevos. En fin, Tedin satisfizo mi obsesión. Le caía mal por varias razones. Pero ahora era extremadamente amable con Maki. Le traía comida y le servía la sopa con un entusiasmo que nunca me había demostrado. Supe que antes también se oponía rotundamente a que Maki entrara en la familia. Decía que era actriz y que no tenía buena presencia. Pero luego Joel se casó conmigo. Yo era inferior a ella en todo sentido. En esta comparación, mi suegra ahora pensaba que Maki era perfecta en todos los sentidos. Me quedé allí un rato. El anfitrión no me prestó atención. Y los sirvientes tampoco se atrevieron a decir mucho. Me limité a observarlos en silencio. Maki cogió un trozo de pescado y lo puso en el cuenco de Joel. A Joel no le gustaba el pescado. Le parecía un engorro quitarle las espinas.
Y era un poco germofóbico y no le gustaba que los sirvientes tocaran su comida. Nunca. Yo era quien le quitaba las espinas y le ponía el pescado en el cuenco. Pensé que tampoco se lo comería esta vez. Pero no estaba del todo segura. Después de todo, fue Maki quien lo había elegido para él. Al oír la suave voz de Masi, Joel dijo, «Quiero comer». Joel no mostró impaciencia. En cambio, estaba de buen humor mientras quitaba las espinas y ponía el pescado en la pecera de Masi. Lo observé en silencio. Sin saber qué sentir, Joel dejó los palillos y se limpió las comisuras de los labios con una servilleta. Y entonces me miró. ¿Ya te cansaste de armar tanto alboroto? Mi suegra era una persona que se preocupaba por su apariencia. Al ver que Joel me había prestado atención, ya no podía fingir. Me saludó con entusiasmo en los labios, pero sin ninguna calidez en el rostro. Y además, Bella está aquí. Estaba tan entretenida charlando con Maki que no te vi. ¿Por qué no te sientas a comer con nosotros? Miré a mi alrededor. Todas las sillas extra habían desaparecido. ¿Dónde se suponía que debía sentarme? Al ver que no respondía, mi suegra fingió sorpresa. ¿Qué? ¿Te da vergüenza? Es un banquete familiar. Aquí no hay forasteros. Ningún forastero. Lo que significa que ella no consideraba a Maki una forastera. Ni siquiera me he divorciado todavía. Y ella ya se ha mudado conmigo. Maki parpadeó y miró a Joel. Joel. ¿Por qué se queda ahí parada sin sentarse? ¿Acaso no me da la bienvenida? Joel me miró con las cejas alzadas. Quería que cediera. Si yo cedía, él lo haría. Como solía hacer cuando mi madre me agrandaba para que quedara embarazada. Ten la misericordia de decir unas palabras por mí. Pero esta vez, no le supliqué mansamente que me ayudara. Los miré. Sonreí y asentí de acuerdo. Entonces no seré cortés. Y me senté justo en el regazo de Masi. Todos se quedaron atónitos. El cuerpo de Masi se puso rígido y dejó escapar un chillido. ¿Qué haces? ¿No me pediste que me sentara? ¿Tienes miedo de que no te reciba bien? Me sentaré más cerca para que sientas lo bien que me recibes. ¿Estás loca? Tienes que sentarte encima de mí. Me empujó pero no pudo moverme. Volví la cabeza para mirarla y parpadeé inocentemente igual que ella. ¿No lo sabes? Tengo problemas cerebrales. Joel frunció el ceño y pronunció mi nombre con voz grave. Bella. ¿Qué demonios estás intentando hacer? Antes de que pudiera terminar la frase, recogí un trozo de su bola. Date prisa y quita los huesos. A ella le gusta. Se quedó atónito por un momento. Como si hubiera presentido algo. Y luego sonrió con desprecio. ¿Estás celosa por esto? Bájate del regazo de Masi rápidamente y discúlpate con ella. Sin pestañear, le arrojé el acuerdo de divorcio a la cara con una sonrisa de suficiencia. Mi suegra, que se había recuperado del susto, golpeó la mesa con furia. Efectivamente. Eres maleducada. Si Joel no hubiera insistido en casarse contigo, ¿habrías podido entrar en la familia de Joel? ¿Cómo se habría casado contigo? Contigo. Me señaló. Pero durante mucho tiempo. No encontraba un adjetivo adecuado para describir mi acción. Una falta de respeto a los mayores. Audaz e imprudente. Indisciplinada. Apoyé la barbilla en la mano y con desgana, la ayudé a encontrar algunos adjetivos. Se enfadó aún más. Bella. Mírate. En cuanto a tu educación, conocimiento y habilidad, ¿cuál de ellas se compara con Mathis? Para ellos, yo era tan insignificante. Sentía el pecho de Masi vibrar detrás de mí. Le recordé amablemente, ¿estás disfrutando esto en secreto? Aguanta. Lo presiento. Ella la rechazó con enfado. Estás enferma. De repente pareció recordar algo y dijo en voz baja, solo para nosotros dos, ¿no crees que Joel tuvo un accidente de buceo?
En realidad, fue porque nuestras familias nos separaron. Yo me vi obligada a irme al extranjero. Y él se arrojó al mar para suicidarse. Debería agradecerte que lo salvaras. De otro modo, no lo habría visto con vida al regresar. Me horrorizó. Resulta que Joel había intentado suicidarse por su culpa. Entonces todo lo que siguió tuvo explicación. Me tranquilicé y la ignoré. Miré a mi suegra y dije: tienes razón. Ya que te gusta tanto, entonces divórciate de mi suegro y cásala con alguien de la familia. Mi suegra se puso roja y luego blanca. Mi suegro, que se había mantenido al margen todo este tiempo. Finalmente habló. No me metas en esto. Mi suegra estaba tan enfadada que solo pudo decir: qué desgracia para la familia Joel tenerte como nuera. Saqué la pulsera y la puse sobre la mesa, empujándola hacia ella. Tienes razón. Haré que tu familia tenga suerte enseguida. Devuélveme mi pulsera de jade. Esta pulsera de jade que está sobre la mesa me la regaló mi suegra cuando nos casamos. Según los estándares actuales, su calidad es regular. Valía solo unos cientos de miles. Pero se llevó el brazalete imperial de jade verde que llevaba puesto antes de perder la memoria. Recuerdo que dijo en aquel momento: la nueva nuera debe llevar la pulsera de jade que le regaló su suegra. Guardaré la que llevabas antes. Era una anciana. Así que, por supuesto, la escuché obedientemente. Más tarde la oí hablando con sus hermanas sobre cómo una niña huérfana como yo podía tener algo tan bonito. El agua que contenía era incluso más pura que la del brazalete de jade de 200 millones de yuanes que había comprado el año anterior. Más tarde la vi a menudo luciendo ese brazalete de jade en banquetes. Ahora que he decidido divorciarme de su hijo, el brazalete de jade que me pertenece. Por supuesto que tengo que recuperarlo. La expresión de mi suegra cambió ligeramente cuando Joel me vio sacar la pulsera de jade. Empezó a entrar en pánico. ¿Qué dijiste? Repítelo si te atreves. Me agarró y me obligó a mirarlo a los ojos. Ya. Él estaba bastante seguro. Yo hablaba en serio sobre divorciarme de él. No estaba haciendo un escándalo por nada del mundo. Nadie mejor que yo él sabía cuánto apreciaba yo esta pulsera de jade a diario. La abertura de esta pulsera de jade era demasiado grande para mí. Cada vez que hacía algo, se lo quitaría para evitar que se golpeara o se dañara. Si lo tocara un poco más de la cuenta, le recordaría constantemente que tuviera más cuidado. Estaba tan molesto que fingió tirarlo. ¿De verdad vale la pena atesorar así una pulsera rota? Rápidamente me acerqué y la abracé. Claro que es valiosa. Me lo regaló mi suegra. Es un símbolo de nuestra unión. A Joel no le gustaban esas cosas tan formales. No entendía que solo era una pulsera. Dijo que podía comprarme todas las que quisiera. Lo dijo con tono hosco. Si tanto lo aprecias, mejor cásate con él. Eso me hizo reír. En realidad, estaba celoso de una pulsera de jade. Rápidamente lo convencí. Claro que mi esposo es lo más preciado. En ese momento, resopló con frialdad en la superficie. Pero las comisuras de sus labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba. Seguía pensando que era fácil de convencer. Pero todo era solo una ilusión de afecto. Me recompuse y lo miré con una sonrisa. Dije: quiero divorciarme de ti. Joel se enfureció tanto que su pecho se agitaba violentamente. Tenía los ojos rojos. Parecía que no podía soportar separarse de mí. Pero, ¿acaso no debería alegrarse si se divorciaba de mí? Podría casarse con Maki. Joel rió con rabia. ¿Divorcio? Ni lo pienses. Fruncí el ceño. ¿Por qué? ¿No soportas separarte de mí? ¿Cómo es posible? Si hay divorcio, debería ser yo quien te divorcie. Los abogados de mi empresa se pondrán en contacto con usted más tarde. Joel apartó la mirada y dejó de mirarme. Asentí. Más vale que sea así. Miré a mi suegra. Parecía encantada.
Espero que el día que me envíen el acuerdo de divorcio, me devuelvas también mi pulsera. Parecía algo avergonzada, pero aún así, lo dijo con terquedad. La familia Joel no es una familia pequeña e insignificante. ¿Acaso codiciaremos tus cosas? Te las daremos cuando llegue el momento. Me di la vuelta y me fui. Cuando llegué a la puerta, Joel me llamó: Bella, ¿de verdad te vas a divorciar? No te arrepientas después. Volví a mirarlo. Por favor, llámame Bella de ahora en adelante. Después de regresar a mi casa. Joel llamó 2 veces. Después de que colgué no volvió a llamar. En cambio, mi supervisor y mis compañeros, con quienes no había tenido contacto durante mucho tiempo, de repente empezaron a mostrar preocupación por mí. Estaban indagando, tanto abiertamente como en secreto, si había recuperado la memoria o no. Mis antiguos compañeros no sabían nada de mi pérdida de memoria. Este giro inesperado de los acontecimientos, sin duda, fue obra de Joel. No se atrevió a venir a preguntármelo directamente. Así que recurrió a otros para hacerlo. Pero después de mirar a su alrededor, descubrió que aparte de él mismo, no tenía a nadie más a mi alrededor. Así que solo pudo contactar a los compañeros con los que había trabajado antes. Me molestó y simplemente los borré a todos. Poco después, Joel me envió un mensaje por WeChat preguntándome si había recuperado la memoria. No le respondí. Finalmente no me había dicho nada. Me envió la fecha y el lugar del divorcio. Respondí al instante que sí. Te mandó un mensaje de voz, Bella. Eres realmente especial. Estaba rechinando los dientes. Me imagino que su cara debió de ser realmente fea en ese momento. Después de eso, hubo bastantes rumores sobre él y Maki. La mayoría trataban sobre su primer amor haciéndose realidad. Sobre volver a estar juntos. Y sobre que se avecinaban cosas buenas. La cobertura mediática de este tipo no carecía de fundamento. Mi matrimonio con Joel nunca se había hecho público. Bastaba con ver las fotos de ellos asistiendo juntos a eventos. Objetivamente hablando, parecían una pareja muy acertada. Anunciaron su compromiso para el próximo mes. Justo después del divorcio. La agenda de Joel estaba muy apretada. Cuando vi el anillo en el dedo de Masi, me quedé atónita. Era mi anillo de bodas con Joel. En aquel entonces me enamoré a primera vista del anillo con forma de concha. Insistí en tenerlo. Joel dijo que era una niñería mientras lo pagaba. Y ahora estaba en manos de Mathis. La familia Joel era muy ahorrativa. La siguiente vez que nos vimos fue en la oficina de asuntos civiles, después de presentar la documentación. Había un periodo de reflexión de 30 días para el divorcio. Cuando salí de la oficina de asuntos civiles, Joel me llamó Bella. Ni siquiera me detuve. Me alcanzó y me agarró. Pero solo por un instante. Se quedó sin palabras. Lo ignoré. Me volvió a llamar. Me detuve. Ya te dije que me llames Bella. Él frunció los labios. ¿Cuándo recuperaste la memoria? Tengo que agradecerte a ti y a Masi por esto. Si no me hubieras golpeado en la cabeza, no la habría recuperado. Murmuró: entonces deberías agradecerme. Era muy hábil para aprovecharse de la situación. Me alejé a grandes zancadas. ¿Dónde vives ahora? Te llevo. No hace falta. Llegué aquí en moto. Me puse el casco y arranqué la moto. No me esperaba que estuvieras aquí. Sabía montar en moto. Tras decir eso, giró la cabeza hacia un lado. Te daré una última oportunidad. Aún estás a tiempo de arrepentirte. Simplemente arranqué la motocicleta y me fui. Lo dejé allí parado. En el retrovisor vi a Joel aturdido. Me miraba con incredulidad. Obviamente con asombro. No se esperaba que la persona que era después de perder la memoria fuera completamente diferente de la que era antes. La personalidad que adquirí tras perder la memoria era la que él había moldeado. Dócil y gentil.
Pero esa no era mi verdadera personalidad. Era la versión de mí que Joel deseaba. Joel parecía muy triste. ¿No estaba a punto de comprometerse? No había ni rastro de alegría en su rostro. Desde el momento en que entré al club, lo vi en la barra, bebiendo una copa de vino tras otra. Maki estaba a su lado intentando persuadirlo una y otra vez. Finalmente no había logrado satisfacer mi obsesión. Abrazó a Maki y lloró. Ya le había visto antes este tipo de drama afectuoso. En el pasado. Había algunos días al año en que Joel se emborrachaba así. No sabía por qué. Pero yo simplemente me quedaba a su lado y lo cuidaba. Más tarde descubrí que esos días eran recuerdos especiales entre él y Maki, y que tenían un significado especial para él. ¿A quién lloraba ahora? A mí. Me trató fatal cuando estábamos juntos. Ahora. ¿Para quién montaba todo este teatro? No pude evitar encontrarlo un poco gracioso. Parecía bastante interesante. Y sin querer, me tomé unas copas de más. Alguien me detuvo. Jason se acercó a mí y me susurró al oído, delante de tu imbécil. ¿Estás pensando en tu exmarido? Enarqué las cejas y lo miré. Técnicamente hablando, todavía no estoy divorciada de él. Por ahora, él sigue siendo el cónyuge legal. Estaba tan enfadado que apretó los dientes. ¿Hablas en serio? Aunque no lo creas, les diré a mamá y papá que estás aquí. Mi rostro se ensombreció. Lárgate. Jason era el niño adoptado por mis padres. Como yo era la única hija de la familia, y no había nadie que heredara el enorme negocio familiar, querían formar a un yerno. Pero Jason se había opuesto a mí desde la infancia. No quería casarme con él. Así que huí de la boda. Después de pasar por varios países. Finalmente llegué aquí y perdí la memoria. Miré a Jason, despreocupado. Después de 6 años. Parecía haber perdido mucho peso. Sus ojos ya no tenían esa mirada juvenil, sino que se habían vuelto tranquilos y serenos. Solo ambicionas la propiedad de mi familia. ¿Qué haces aquí buscándome? Si no estuviera aquí, la propiedad habría caído en tus manos. Los ojos de Jason parpadearon. Se acercó y me agarró del cuello. No descansaré hasta verte muerto con mis propios ojos. Estoy aquí para silenciarte. ¡Pum! Le lanzaron una botella de vino. Y Jason la bloqueó con el brazo. Joel miró a Jason con furia. ¿Qué le estás haciendo a mi esposa? Jason me examinó lentamente de arriba a abajo, después de asegurarse de que no me había cortado con los cristales rotos. Miró a la persona que había llegado. Joel. Con los ojos rojos. Me interrogaste, Bella. Te estás divorciando de mí por su culpa, ¿verdad? Mickey sonrió con desdén a su lado. Digo, Bella. Aunque a Joel no le caigas bien. No deberías engañar ni seducir a otros hombres. En su opinión, Jason parecía bastante refinado. Ella pensaba que una huérfana como yo, que no tenía poder ni influencia, no debería haber podido contactar con él. Ella daba por sentado que yo era quien lo había seducido descaradamente. La miré con una sonrisa. No soy como tú. Quien tiene el corazón sucio ve todo como sucio. Mickey estaba furioso. El sucio eres tú. Joel la protegió detrás de él. Bella, no te alejes demasiado. Apoyé la barbilla en la mano y lo miré. Joel. ¿Crees que todo el mundo es como tú? Preguntó tambaleándose hacia mí. Entonces, ¿por qué te divorcias de mí? ¿Por qué no pude proteger al hijo que llevabas en tu vientre? ¿O por Mickey? Por Mickey. ¿Verdad? No la volveré a contactar. ¿Te basta con eso? El rostro de Masi cambió. Ella le agarró la esquina de la ropa. Joel. Pero él la apartó. Y cayó al suelo. Me miró con odio. Me dio risa. Tú también, tú también. Qué personalidades tan teatrales. Le hice una seña a Jason para que se fuera. Joel intentó detenerlo, pero Jason lo apartó de una patada. Se disculpó sin ninguna sinceridad.
Lo siento, es marido. No esperaba que fueras tan débil como para no aguantar ni una patada. Al día siguiente, al despertar, Jason me dijo que había suprimido 10 temas de búsqueda populares. Fue Masi quien compró el vídeo de vigilancia del bar. El vídeo fue editado para mostrar solo partes. Intentaba difamarme acusándome de seducir al prometido de otra persona. Le encantaba crear polémica. Publiqué un mensaje en Weibo deseándoles un feliz matrimonio de 100 años. Me divorciaré pronto. No se impacienten. Joel Masi. Adjunto la foto del certificado de matrimonio que se tomó antes. Se convirtió en un tema de búsqueda muy popular. Todo Internet los criticaba. Sobre todo después de que Jason echara leña al fuego al publicar en Internet el vídeo de vigilancia de Joel proponiéndole matrimonio en el hospital. El hashtag familiarica escoria puta se convirtió en tendencia y siguió siendo muy popular. Joel me encontró poco después. Pensé que venía a enfrentarme. Inesperadamente, Annon satisfizo mi obsesión. Parecía algo emocionado. ¿Qué estás haciendo? En fin, Annon satisfizo mi obsesión. Nos estamos divorciando. ¿Por qué tanto alboroto? ¿No quieres que me case con otro? Entonces nosotros. Lo interrumpí. Porque ustedes dos me provocaron y me hicieron muy infeliz. No hay otro significado. Bajó la mirada. Sus ojos estaban llenos de soledad bella. ¿Podemos evitar el divorcio? Es evidente que me amabas. Como Bella. Sí, te amé de verdad. Joel me miró. La esperanza brillaba en sus ojos. Pero ya no te amo. ¿Por qué? Por Masi. La noticia de que me iba a comprometer con ella era falsa. En realidad. Lo hice a propósito para darte celos. No quiero divorciarme de ti. Al final. Su voz se apagó. Te amo. Bella. Eres tú a quien amo. Me sorprendió. Durante los 6 años de matrimonio, nunca me dijo la palabra amor. Solo cuando ya no lo quise me dijo que me amaba. Lo miré. ¿De verdad me amas? Cuando te casaste conmigo. Solo te aprovechaste de mi amnesia y me usaste para enfadar a Masi. Dices que me amas. Pero en realidad solo crees que soy fácil de controlar. No tenía recuerdos y todo mi corazón estaba contigo. Disfrutaste de mi dependencia. Te acostumbraste a mi tolerancia. Y sabías que no podía abandonarte. Así que podrías lastimarme sin remordimientos. En vez de decirme que me amas, es más bien que no te gustan las cosas que escapan a tu control. Joel quedó atónito y retrocedió unos pasos. Murmuró en señal de refutación, no. Luego huyó apresuradamente. Cuando llegó el momento de obtener el certificado de matrimonio, Joel llegó puntual. Parecía abatido. Parecía que llevaba varios días sin dormir bien. Tras obtener el certificado, salimos de la oficina de registro civil. Le tendí la mano. Se quedó atónito un instante. Luego bajó la mirada, disculpándose. Ese brazalete de jade lo regaló mi madre. La empresa quería expandirse al mercado internacional, y al heredero de la familia Bella, que residía en el extranjero, le gustó ese brazalete. Así que mi madre se lo dio. Lo siento, sin tu permiso. Puedo compensarte con un descuento. 1.000 millones. Joel no dijo nada. Y su asistente a su lado, se levantó y abrió la boca de par en par. El precio de mercado era de unos 200 millones. 1.000 millones era, sin duda, una demanda un tanto exorbitante. De acuerdo. Joel asintió sin dudarlo. Su asistente abrió aún más la boca. Después de todo. Acababa de quedarme con la mitad de la fortuna de Joel y ahora le pedía otros 1.000 millones. El patrimonio neto de Joel se desplomó. Su franqueza me incomodó un poco. Debí haber pedido más. Es mejor pedir más cuando se puede conseguir gratis. Me di la vuelta para irme. Bella. Lo pensé cuando regresé. Me gustas. No fue solo por costumbre. Lo que sientas por mí ya no me importa.
Me marché sin mirar atrás. Bella, ¿puedo volver a intentarlo? Joel intentó agarrarme, pero solo consiguió quitarme el abrigo. Se quedó mirando fijamente mi hombro desnudo, sin expresión alguna. La imagen de la diosa del río de la aflicción se había desvanecido hacía mucho tiempo. La luz en los ojos de Joel se apagó por completo. Lo comprendió. Me tomó la mano y la soltó lentamente. Al instante siguiente me vi de repente envuelto en un abrazo. Era Jason. Sonreía. Pero sus ojos estaban sombríos. Me preguntaba por qué no me habías traído. Así que estabas discutiendo con tu exmarido. Lo aparté. ¿Por qué te importa tanto? Soy tu prometido. Oh, no lo admito. Bella. Cuando estaba a punto de subir al coche. Joel. Que estaba allí de pie. Me llamó. Me volví con impaciencia, ya lo he dicho. ¿Acaso no entiendes el lenguaje humano? Sus labios se movieron como si estuviera diciendo algo. Estaba demasiado lejos. No oí bien. Ese día. Jason y yo subimos al avión de regreso a nuestro país. Hice girar la pulsera de jade en mi muñeca y miré fijamente a la persona que estaba a mi lado. Después de recuperar mis recuerdos. Fui a buscar la pulsera. Sabía que con esa pulsera podría encontrarme a mí misma. Con su naturaleza ostentosa. En cuestión de días, la madre de Joel difundió la noticia sobre este raro brazalete imperial de jade verde entre la alta sociedad. Muchos ofrecieron precios elevados por él. Y finalmente, la gente de Jason la descubrió. La madre de Joel pidió prestado algo para hacerle un regalo a Outers y así poder ganarse el favor de la familia Bella. ¿Quién iba a imaginar que al final volvería a su dueño original? Su hijo incluso tuvo que pagar 1.000 millones. Le mostré la pulsera. HMPH. ¿Quién dijo que no tengo visión para los negocios? Gané 1.000 millones sin esfuerzo. Solo en estos 6 años. He ganado 7.000 millones. El rostro de Jason se ensombreció al oír esto. Me agarró la muñeca con fuerza. ¿Acaso falta algo en nuestra familia? ¿Tienes que sufrir tanto solo para ganar tan poco dinero? No quiero que te entrometas. Si yo no intervengo, ¿quién lo hará? Nos casaremos cuando volvamos. ¿Quién quiere casarse contigo? Ahora tengo visión para los negocios. Voy a regresar para heredar el negocio familiar. Crucé los brazos sobre el pecho y miré por la ventana al cielo. Este viaje terminó. Es hora de irse a casa.